Hola chicos, buenas noches. Pues bueno, vamos a ver el tema de raneo. El día de mañana voy a tener que estar en la facultad durante todo el día, así que pues no voy a poder verlos a las 11, así que pues les dejo la clase grabada para que puedan verlo en cualquier momento del día. Vamos a ver hoy el tema de reanimación neonatal. Vamos a basarnos en la 8ª edición del manual que fue el que le subí a Classroom. Entonces, todo lo que voy a decir está básicamente en el manual. Al finalizar vamos a ver una tablita para comparar los cambios que hubo en la 7ª y la 8ª edición, que realmente fueron muy pocos, pero son como puntos clave que hay que tener en cuenta para cuando vayan a sus respectivos hospitales. Por si les llegan a preguntar, pues sepan que está basado en la 8ª edición. Es muy importante ahorita que terminemos de ver reanimación neonatal. Voy a intentar apurarme y darles los datos más claves para que puedan pues hacer su examen práctico. Ya les iré avisando igual el día de mañana por la tarde. Bueno, les iré subiendo las listas para que no se vayan a equivocar y para que lleven todo el material y vayan listos el día martes a quien les toque atención de trabajo de parto y a los que les toque reanimación neonatal hasta la próxima semana que viene, ¿va? Entonces vamos a comenzar. Vamos a utilizar la presentación del doctor Alex porque me la pasó y es súper buena onda. Bueno, antes de eso me parece muy importante que ustedes conozcan los porcentajes pues que nos menciona el manual de la 8ª edición. Esto lo refiere a recién nacidos a término, prematuros y tardíos, ¿vale? Es importante mencionar que todos los recién nacidos van a requerir, más bien no van a requerir, sino que se les van a realizar los pasos iniciales para que tengan una buena adaptación, ¿vale? Vamos a ver que algunas veces tienen que ser inmediatos y otras veces podemos esperar un poquito más, ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, dentro de estos porcentajes vamos a tener que el 85% de los recién nacidos a término van a empezar a respirar a los 30 segundos, ¿vale? Más bien durante los 30 segundos de vida, sin ningún tipo de ayuda. Entonces, pues como pueden ver, es la mayor parte del porcentaje. Ustedes van a ver cuando vayan a sus hospitales que 2/3 aproximadamente, esto no está basado en nada, a buen ojo clínico nada más, van a ser partos por cesárea. Perdón mi horrible letra. Y nada más 1/3 aproximadamente va a ser vía vaginal. Entonces, ¿por qué la mayoría van a ser por cesárea? Porque las mamás van a llegar, la verdad, con muchos factores de riesgo y por eso mismo se les tiene que a veces realizar cesárea y no nada más a veces factores de riesgo maternos, sino también fetales. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, la mayoría, aunque sean cesárea o vía vaginal por parto, pues la mayoría respiran espontáneamente. Bien, ya vimos que el 85% van a adaptarse súper bien. Ahora, el 10% normalmente al realizar los pasos iniciales van a responder igual. O sea, van a adaptarse también con el secado estimulado, van a estar al 100. Y solamente el 5% de nuestro 100% va a requerir ventilación a presión positiva o oxígeno a libre flujo. Van a ver que el oxígeno a libre flujo es muy común que se dé. Vamos a ver basado en qué o a qué se debe que lo den los pediatras más adelante. Y solamente el 2% va a requerir intubación traqueal o el uso de medicamentos como adrenalina, ¿va? Ahora, vamos a ver por qué la reanimación en adultos y en los recién nacidos es totalmente diferente. Ya lo van a ver más adelante, si no es que ya algunos lo vieron en la reanimación básica, reanimación vital básica, o sea el BLS. Van a darse cuenta que la mayor complicación la mayor frecuencia de un paro cardíaco en adultos es secundario a una complicación de una enfermedad coronaria.
Y la clave en estos casos, en los adultos, es el uso o la realización de compresiones o el uso de medicamentos o desfibrilar al paciente. Eso es la base para que nuestro paciente pueda sobrevivir. Sin embargo, en los recién nacidos, la mayoría tienen un corazoncito sano, ¿sale? Entonces, ¿por qué se va a dar la reanimación? Pues esta normalmente se va a dar por o secundario a una insuficiencia respiratoria, por alguna afectación en este intercambio gaseoso de oxígeno y CO2. Entonces, la clave, y esto es muy importante y ténganlo muy en cuenta y nunca lo olviden, la clave de la reanimación neonatal va a ser siempre la ventilación, ¿vale? Una adecuada y una efectiva ventilación va a hacer la diferencia en esta reanimación neonatal. Ahora ya vimos que cuando nace un bebecito vamos a tener este cambio, esta transición extrauterina y van a ocurrir procesos fisiológicos en el bebé en una transición normal. Una de ellas es que se va a absorber el líquido alveolar. Como sabemos, antes del parto el feto respira a través de la placenta en lugar de los pulmones. Los pulmones están llenos de agua, ¿vale? Entonces vamos a ver que cuando nace el bebé, este líquido que hay en los pulmones se debe de absorber en la mayoría por la linfa para que pues estos pulmones queden vacíos, no tengan agua y en lugar de tener agua, por el llanto y la respiración del bebé, pues se llenen de aire, ¿no? Y puedan hacer este intercambio gaseoso. Ahora, también sabemos que en la respiración fetal, antes de que nazca nuestro bebé, pues la placenta juega un papel muy importante, ¿no? La placenta va a ser la que va a transferir el oxígeno de la mami al feto y el feto va a darle el CO2, que es el desecho que tiene el bebecito, a través de las arterias umbilicales hacia la madre, ¿no? Hacia la placenta y a la vez a la madre, ¿no? Entonces, los vasos pulmonares van a estar totalmente contraídos, ¿va? Van a estar totalmente contraídos y cuando nace el bebé se van a dilatar, se van a relajar para que ahora sí pueda pasar sangre. Y el conducto arterioso se contrae gradualmente, así como el que se cierre el foramen oval o el agujero oval, como ustedes lo conozcan, porque vamos a ver en la imagen que sigue el sistema circulatorio fetal para poder recordar un poquito esto. Bueno, aquí tenemos una imagen, esta igual viene en el manual de reanimación neonatal de la 8ª edición, donde vamos a tener que la sangre roja, que es esta, no sé si pueden ver esta, va a entrar a la aurícula derecha, esta es la aurícula derecha, desde la vena umbilical. Toda esta roja es la vena umbilical que va a llevar sangre, acá va a estar la placenta, supongamos. Entonces, de aquí, de la placenta, va a pasar sangre oxigenada hacia la aurícula derecha del bebecito, del feto, y va a cruzar del lado izquierdo a través del foramen oval o agujero oval y del conducto arterioso, ¿vale? ¿Esto con qué fin? Como lo ven, los pulmones están llenos de líquido, entonces no se pueden usar y no se usan, y tampoco se usan los vasos pulmonares, ¿no? Esos no se ocupan. Va a ser nada más el paso de la aurícula derecha del lado izquierdo, ¿no? Por el foramen oval y el conducto arterioso. ¿Esto con qué fin? El fin que tiene esto es que le llegue sangre al corazón y al cerebro de manera muy rápida, ¿va? Entonces, y solamente, no digo que no va a pasar absolutamente nada por los vasos pulmonares, va a pasar un mínimo de sangre, casi nada, pero el intercambio gaseoso se va a dar específicamente por el foramen oval y el conducto arterioso, ¿va? Y a todo esto que les acabo de explicar se le va a denominar derivación de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Por lo mismo, porque ya vimos que pasa de la aurícula derecha
hacia el lado izquierdo, ¿vale? Entonces ya vimos que el fin pues es que llegue directamente sangre al cerebro y al corazón del bebecito. Ahora, esta transición, si bien se da en el nacimiento, el cerrado del foramen oval y del conducto arterioso y la relajación de los vasos pulmonares, también puede durar horas y hasta incluso días, ¿no? Por ejemplo, la absorción de líquido pulmonar se puede dar en horas. Y la relajación de los vasos pulmonares totalmente a veces tarda hasta meses. Ya que explicamos esto, vamos a ver qué es una transición anormal. La transición anormal es cuando nuestro bebecito no puede, a la hora del nacimiento, no puede adaptarse a la vida extrauterina. Y vamos a tener cierta clínica que nos va a determinar esto. Nuestro bebecito va a jadear o va a estar en apnea o va a aumentar su frecuencia ventilatoria. Puede tener bradicardia o taquicardia, tono muscular disminuido, o sea, el bebecito es como si estuviera dormido, ¿saben? Cuando nace un bebé y está vigoroso, normalmente las extremidades las tiene flexionadas, el bebecito se mueve. Entonces, cuando tiene un tono muscular disminuido es como si estuviera dormidito, o sea, como que está flácido. Y bueno, una baja saturación de oxígeno también. Baja presión arterial, puede haber palidez o cianosis, esta que persista, ¿vale? Que persista. Vamos a darnos cuenta, o se van a dar cuenta ustedes ahorita que vayan al hospital, que cuando nace un bebecito, nace con cierta acrocianosis, ¿vale? No nace y está rosita, no, sino que nace un poquito azulado y eso es súper normal. Y es por eso que no se le puede dar un Apgar de 10 a ningún bebé, ¿sale? Porque todos los bebecitos nacen, como les digo, con acrocianosis. Entonces, si algún pediatra pone Apgar de 10, está súper mal. O que haya algún esfuerzo respiratorio o apnea, ¿vale? Vamos a ver el algoritmo. La verdad es que esto es lo que más me importa que ustedes se lleven porque es lo que vamos a evaluar en el examen, ¿vale? Yo lo voy a intentar hacer lo más sencillo. Tengo una imagen aquí porque esta está como medio cortada, entonces quiero una imagen completa para que... la tengo aquí. Esta imagen nos va a dar como la información necesaria que yo quiero que ustedes se lleven, ¿va? Entonces, primero que todo, vamos a tener el asesoramiento prenatal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya vimos que las mamás llegan porque ya tienen contracciones, entran al área de la labor, que ya les ponen su gorrito y sus botitas, como les decía, que hacen usualmente los internos, y les voy a contar como de esta forma para que se les pueda quedar. Llega la mamá y lo primero que hacen los internos de pediatría es llenar una hojita donde vienen factores de riesgo, si la mamá tuvo el control prenatal, por qué llegó, cuánto pesa el bebé, los ultrasonidos que tiene, cuánto mide, si es que viene ahí la información, si tuvo maduradores pulmonares, si tuvo algún aborto la mamá, si en sus embarazos previos, si estuvo embarazada, si los bebés nacieron sanos. Todo eso es súper importante, ¿vale? Si tuvo alguna amenaza de aborto, todo eso es súper importante para que nosotros podamos ver si tenemos factores de riesgo que puedan generarnos un parto o una cesárea distóxica, ¿no? Y preparar el material necesario para que en caso de requerirlo, pues estemos preparados, ¿no? Ahora, vamos a tener como una reunión con todos los pediatras, residentes, internos que estén ahí sobre quién va a atender el parto. Normalmente los internos, como les decía, son los que se encargan de recabar toda esta información de la mamá y del bebé cuando llegan, cuando ingresan. Entonces, si ustedes o los internos ven algún factor de riesgo, es importante que le avisen al R1, R2 o incluso al pediatra, ¿no? Para que ellos puedan estar preparados y ver cuántas personas van a estar en el quirófano cuando nazca el bebé. El RENEO nos dice que si una mamá no tiene factores de riesgo, debe haber nada más, es necesario que haya una persona cualificada, ¿sabes?
Y si hay factores de riesgo, necesitan estar forzosamente 2 personas que pues tengan toda esta capacidad de pues de llevar a cabo todo lo necesario para la reanimación. Y es muy importante que antes de que nazca el bebé nos hagamos 4 preguntas súper importantes. La edad gestacional del bebé, si está término, pretérmino, postérmino, si el líquido amniótico está claro, o si está meconiado, si tenemos más factores de riesgo y el manejo del cordón umbilical, ¿vale? Esto se le pregunta, como yo les decía, al pediatra. Él nos va a decir, nosotros le vamos a decir, Doc, ¿cuál va a ser el manejo del cordón umbilical? Y él te puede decir, no, pues si está término, si tiene buen tono y si llora, si tienen las 3 preguntas, retardamos el pinzamiento de 30 a 60 segundos como ya habíamos visto. Si tiene alguna negativa, pinzamos inmediatamente, ¿no? Pero es importante preguntarle. Entonces van a ser 4 preguntas que nos vamos a hacer. Ahorita igual se los voy a escribir en la presentación, porque aquí no puedo escribir, creo. Entonces, ya que vimos que todo el material está también ahí en la cunita, pues ya podemos prepararnos para atender al bebecito cuando nazca. Es importante también la comprobación del equipo, ¿saben? Eso de igual se encargan los internos o si ustedes pueden ayudarlo también. Que la cunita radiante esté encendida, a la temperatura adecuada, calentar las batitas con que vamos a recibir al bebé, porque pues debe estar en una temperatura de 36.5 a 37 aproximadamente, 37.5, de 36.5 a 37.5, ¿vale? Esa es la temperatura adecuada para el bebé. Y bueno, también que haya una cinta métrica, un estetoscopio es esencial, ¿ok? Ese sí no se les puede pasar para nada. Verificar que la bolsa mascarilla esté ahí, que esté completa, que el oxígeno sirva, el aparato de succión también sirva, y eso hay que verificarlo antes de que nazca el bebé por cualquier cosa, y porque si no los van a regañar a ustedes. Entonces es necesario que todo el material esté preparado ya nada más para recibir al bebé. Entonces, una vez que nuestro bebé nace, sale el bebé, vamos a hacernos 3 preguntas. El bebé está a término, tiene buen tono y si respira o llora. Si las 3 preguntas están positivas, el bebé está súper ok, entonces el bebé puede permanecer con la mamá, ¿vale? Podemos hacer apego inmediato como lo hicimos esa vez en la práctica. Lo ponemos en su pancita y con toda la calma del mundo podemos secarlo, estimularlo y todos los demás pasos iniciales, ¿vale? Pero podemos darnos el lujo de hacer eso. Sin embargo, si nuestro bebé no tiene alguna de estas negativas, ya sea que no tenga buen tono, que no esté llorando o que sea un bebé prematuro, lo que vamos a hacer es decirle a la mamá, señora, vamos a llevar a su bebé a la cunita para revisarlo. Con eso es más que suficiente y lo van a llevar súper rápido, con cuidado obviamente de que no se les vaya a caer. Pegarlo siempre a su pecho para que igual no se vaya a enfriar el bebé. Y lo vamos a poner en la cunita radiante. Y vamos a hacer nuestros pasos iniciales. Vamos a calentar al bebé. Ya vimos que va a ser con una temperatura de 36.5 a 37.5. Hay que secar al bebé. Vamos a secarlo, hay que cambiarle también la batita con la que lo recibimos porque normalmente esa se moja. Y si se moja vamos a tener pérdida de calor por evaporación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y hay que estimularlo. Lo podemos estimular en la espaldita o en las extremidades también. Frotar su espaldita o su torso, ¿vale? La verdad es que ustedes van a ver que a veces los bebés nada más como si los talláramos, obviamente lento, no más bien no lento, sin tanta fuerza, rápido y sin tanta fuerza. O sea, no hay que ser tan bruscos porque podemos lastimarlos. Entonces, pero con eso a veces, de verdad que si no estaban llorando, con eso lloran. Y abrir la vía aérea, siempre en posición de olfateo. Hay que evitar hiperextender mucho su cuello porque podemos cerrar la vía aérea, ¿vale? Y muchas veces pasa que cuando nacen los bebés por vía vaginal se deforma un poquito su cabeza, el occipucio de alguna forma. Entonces
hay que ponerles un rociar. ¿Qué significa esto? Doblar una sabanita y ponerlas debajo de sus hombritos para poder abrir la vía aérea. Y bueno, estos son los pasos iniciales. Y aspirar nada más en caso de ser necesario. Ya vimos que nada más si obstruye la vía aérea, si está jadeando, si está boqueando, si hay apnea. Y el manual nos dice que no importa que haya presencia de meconio, solamente vamos a aspirar si este meconio está obstruyendo la vía aérea, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo pues en cuenta. Ahora, ya que hicimos todos estos pasos iniciales, estos van a ser súper rápido, O sea, calentar, secar y estimular se hacen al mismo tiempo. Cuando frotamos, estimulamos, secamos y pues obviamente bajo la cunita se calienta el bebé y quitando las sábanas mojadas, evitamos la pérdida de calor, ¿no? Y ya terminando esto, que debe ser muy muy rápido, o sea 30 segundos máximo haciendo estos pasos iniciales, vamos a tomar nuestro estetoscopio y vamos a tomar la frecuencia cardíaca, ¿vale? Alguien nos va a poner un cronómetro durante 6 segundos y nosotros vamos a escuchar pues los latidos del bebé y vamos a contar cuántos tiene en 6 segundos. Ya que digamos, no sé, tiene 12, lo multiplicamos por 10, 120. Tiene 15, lo multiplicamos por 10, 150. La idea es que tenga, o lo más favorable es que tenga mayor a pues 100 latidos, ¿no? Y que esté expandiendo su tórax sin ningún problema y que no esté jadeando ni esté boqueando. Si nuestro bebé está ok, entonces, o sea, si nuestra frecuencia cardíaca es mayor a 100, pero tiene presencia de cianosis periférica o dificultad respiratoria, vemos aleteo nasal, tiraje intercostal, y esto se puede evaluar con una escala que se llama Silverman-Anderson. Igual investiguenla para que no se les olvide, es algo que igual les preguntan. Apgar, Silverman, es algo que de base deben de saberse cuando lleguen a pedia, ¿va? Ya lo van a ver igual más a fondo, yo me imagino que en sus materias, pero pues eso de manera general. Pero si nuestro bebé tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, pero tiene dificultad respiratoria o cianosis persistente, vamos a ayudarlo abriendo la vía aérea, vamos a aspirar si es necesario, hay que ponerle un pulsioxímetro en su manita derecha. A veces la verdad es que los hospitales no lo tienen. Entonces, pues hay un punto negativo, ¿no? Y administrar oxígeno si es necesario. Y considerar la aplicación de un CPAP. ¿Qué es un CPAP? Es presión positiva continua en la vía aérea por un sistema mecánico, ¿vale? Constante. Es decir, que va a haber cierta presión que se quede en los alvéolos para evitar que estos, pues, básicamente se truenen porque no quede nada de presión. Entonces, como que se pegan y vale. O sea, entonces el CPAP nos ayuda a mantener cierta presión en los alvéolos y evitar que el bebé haga más esfuerzo para poder pues realizar la ventilación, ¿no? Vamos a verlo más adelante, creo que tengo una imagen. Y bueno, en caso de que nuestro bebé tenga una frecuencia menor a 100% y esté jadeando, es una bandera negativa y vamos a iniciar la ventilación a presión positiva, ¿vale? Hay que igual ponerle un pulso y oxímetro, se recomienda que sea en la manita derecha y considerar el uso de un monitor cardíaco, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a realizar esta ventilación a presión positiva? Esto lo vamos a ver, la verdad es que a mayor detalle ahorita en la presentación, pero debe ser durante 15 segundos. Hay que evaluar si nuestras ventilaciones son efectivas. Si no son efectivas, hay que ayudar a que sean efectivas con una mnemotecnia que les voy a enseñar. Hay que dar otros 30 segundos. Hay que ver la frecuencia cardíaca. Si es mayor a 100, damos 15 y ya lo quitamos, ¿no? Si sigue mayor a 100. En caso de que demos nuestros 15 segundos, veamos la frecuencia cardíaca siga menor a 100, hay que dar otros 30 segundos, hay que ver Mr. Sopa, que nuestras ventilaciones sean efectivas, hasta que el chiste de la BPP es que nuestra frecuencia cardíaca sea mayor a 100 y que nuestras ventilaciones obviamente pues sean efectivas. Ahora, en caso de que
Ya intentamos hacer Mr. Sopa, que es una mnemotecnia que nos ayuda a que nuestras ventilaciones sean efectivas, y a pesar de eso, nuestra frecuencia cardíaca es menor a 100, entonces hay que verificar o hay que tener como alternativa la realización de una intubación endotraqueal, ¿vale? O una mascarilla laringea. Y sí o sí hay que monitorizar al bebé. Y bueno, ya que terminamos esto, si a pesar de eso, de ya tener nuestra ventilación efectiva, o sea, ya intubado nuestro bebé, aún así nuestra frecuencia cardíaca es menor a 60, entonces ahora sí hay que dar compresiones torácicas, ¿vale? Hay que dar compresiones torácicas durante 1 minuto. Y en caso de que aún así con nuestras compresiones no jale y nuestra frecuencia cardíaca sea menor a 60 latidos, entonces ya hay que usar medicamentos como adrenalina, ¿vale? Y considerar otras causas del por qué nuestra frecuencia cardíaca no está aumentando, como a lo mejor algún tipo de sangrado que haya tenido el bebé o algún neumotórax, es decir, que le haya entrado aire externo al pulmón del bebé, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿para qué nos va a servir esta tablita de saturación? Objetivos de la saturación de oxígeno, para ver que nuestro bebé tenga o esté saturando de manera correcta. Está muy fácil de entender, de memorizar también. La idea es que al nacimiento, al minuto de nacimiento, el bebé tenga de 60 a 65% de saturación. Y de ahí va aumentando de 5 en 5 hasta los 5 minutos. A los 10 minutos de nacimiento, el bebé debe tener ya de 85 a 95%. En caso de que no cumpla con esta saturación en cuanto al tiempo correspondiente, podemos nosotros administrar oxígeno a libre flujo, es decir, agarrar la manguerita del oxígeno, abrirle y ponerle en su naricita y en su boquita, siempre cuidando que no le den los ojitos, ¿vale? Y con eso debería ayudar. Vamos a utilizar oxígeno a libre flujo siempre y cuando tengamos una frecuencia cardíaca mayor a 100 y que nuestras ventilaciones estén súper bien. Lo único que nos está fallando es la saturación. Ahí podemos utilizar pues nuestro oxígeno a libre flujo, ¿va? Y esto básicamente es lo que nos dice el RENEO, como de manera muy simplificada. Es lo que nos dice esto. Les decía, aquí tenemos la escala de Apgar. Les decía que no podemos tener 10 como tal. O sea, la idea es que satisfactorio sea de 7 a 10. Normalmente el máximo es 9, ya lo van a ver ustedes. Pero hay que preocuparnos si tenemos de 4 a 6 o de 0 a 3. Y bueno, ya vimos esto, lo de las habilidades de la clave del RENEO, conocer a quién llamar, ver qué pediatra va a atender, que nos ayude, utilizar la información disponible de los antecedentes de la madre, anticipar y planificar basados en los antecedentes, identificar al líder, o sea, al adscrito, uso de recursos disponibles, que todos todo lo que vayamos a ocupar, todos los insumos estén pues disponibles, ¿no? A la mano. Ser profesionales, comunicación eficaz, porque a veces la mamá se asusta mucho porque pues dice, ¿qué le pasa a mi bebé, no? Entonces, hablarle de manera clara, no asustarla antes de tiempo. Y pues todos tomar el papel que nos corresponda, pues las características del líder ya lo saben, expresarse de manera correcta, delegar tareas, ser incluyente, hablar siempre en voz alta, un circuito cerrado, y pues lo demás ya lo saben. A ver, ahora tenemos que el flujograma se va a dividir en 5 bloques. Es básicamente lo que ya vimos de manera como con más calma, ¿no? Para que puedan entenderlo mejor. Ya vimos que antes de que nazca el bebé hay que hacernos 4 preguntas. Pero miren, por ejemplo, esta pregunta, la tercera, es de la 7ª edición. La 8ª edición nos dice que esta pregunta
se va a cambiar por el manejo del cordón umbilical, ¿vale? Y esto sigue siendo lo mismo, 1 sin riesgo, 2 con factores y 4 alto riesgo, ¿va? Dentro de los factores de riesgo, pues vean, son todos estos. La verdad es que son riesgos durante el parto, antes del parto, tenemos también fetales. Tenemos los pueden leer ustedes después con más calma. Veíamos lo del plan del manejo, o sea, no hay 5 preguntas, sino que esta se cambió en lugar de cuántos productos hay, ¿no? En la 8ª edición. Y bueno, y ya vamos a ver si es inmediato o retrasado, de 30 a 60 segundos. Ya veíamos lo del líder, las características que debe tener, los roles y responsabilidades de cada uno. Y pues de aquí, bueno, aquí tenemos el material necesario para, esto igual lo pueden encontrar en el manual del RENEO. La verdad es que aquí vienen los pasos como iniciales también que se deben de hacer. De calentar, ya vimos la temperatura que les había yo mencionado. Esto es importante en recién nacidos menor a 32 semanas. Para que no pierdan mucho calor, se recomienda que se metan en una bolsa de polietileno para mantener la temperatura de 36.5 a 37.5. Despejar la vía aérea. De auscultar el estetoscopio, de verdad es algo que no les puede faltar. Nunca, nunca, nunca. Porque es esencial para el algoritmo del RENEO. El estetoscopio siempre. Y bueno, vamos a ver que el flujómetro va a estar fijado a 10 litros minuto. Vamos a ver, ahorita les voy a enseñar una imagen de cómo está una cunita y cómo pueden ustedes prepararse. Y ahora, esto también es importante. En recién nacidos a término, el FIO2 va a estar a 21% y en menores de 35 semanas, es decir, a pretérmino, el FIO2 debe estar de 21 a 30%, ¿va? Ahora, para intubar, pues obviamente tener todo el material adecuado si es un paciente con factores de riesgo, tener los mangos, las hojas, todo lo demás. Esto lo pueden leer sin ningún problema. Y los medicamentos como adrenalina, ¿no? Y un catéter venoso umbilical en caso de que sea necesario, porque por ahí se va a pasar el medicamento. Porque encontrar una vía periférica, la verdad, en un recién nacido es muy difícil. Entonces se utiliza el cordón umbilical para poder pasar los medicamentos. O en caso de que no se pudiera llegar a poner un catéter venoso umbilical, pues se prefiere la vía intraósea, ¿va? Entonces aquí tenemos una imagen de cómo es en el hospital. La verdad es que esta cuna es de hace 1000 años, la verdad. Pero para que se den una idea, ¿va? Vean, la cuna radiante de aquí va a emitir el calorcito. Ustedes pueden poner sus sabanitas acá arriba para que se puedan calentar cuando vayan a recibir al bebé, ¿no? Ustedes bien vestidos, ya vimos cómo. Van a ver una sabanita también como de base. Esta va a ser la bolsita en caso de que llegáramos a utilizar BPP. Tenemos que tener preparados nuestras ligaduras. Este que ven acá es para administrar oxígeno a flujo libre. El estetos que neta no puede faltar. Esto es, no puede faltar. Siento que ya me tardé mucho. Yo quería hacer una clase súper corta. Y bueno, ya todo lo demás, la verdad es que lo van a ver poco a poco. ¿Qué otra cosa? La cinta métrica, o sea, sí, no es para el RENEO, pero es para, pues, medir al bebecito, ¿vale? La evaluación que después se utiliza para medir cabecita, tórax, abdomen. Eso lo vamos a ver en la hora práctica, ¿va? Como les decía, el ambú. Ese es el Rosier que les decía. Creo que lleva doble S, no me acuerdo.
Y aquí se pone para abrir vía aérea también, el laringoscopio en caso de ser necesario, la línea de succión. Esta sonda orogástrica a veces sirve para ver la permeabilidad de la laringe y todo eso, ¿vale? Y también del anito, que haya, pues que esté abierto el recto y el ano, ¿vale? Que no haya ningún defecto. Y la línea de succión también para aspirar en caso de ser necesario. En este ambú, la verdad es que el ambú es como tal la marca. Esto se llama bolsa, válvula, mascarilla. Entonces la mascarilla es esta, la bolsa es esta, la válvula es esta, ¿vale? Entonces es bolsa, válvula, mascarilla. Y esta solamente es la reservorio. A ver, otra imagen. Y al lado de cada cunita, van a ver estas cosas que son las líneas que hay, ¿vale? Esta véanla bien, porque a veces les van a pedir que pues la abran. La línea de oxígeno, acuérdense que siempre va a ir a 10. Esta bolita nos dice a cuántos litros. Si yo la pongo aquí la bolita, me dice que a 5. Si yo la pongo aquí la bolita, me dice que 15. Pero lo ideal es que sea a 10 litros, ¿va? 10 litros minuto. Y se va a abrir con esta. La van a girar hacia allá. Y esta es la línea de succión. La línea de succión también se abre hacia allá. Y va de 0, ya lo vieron acá, de 0 a 200. El Reneo nos dice de la octava edición, nos dice que debe ir de 80 a 100 milímetros de mercurio. La aspiración, aquí me falló. La aspiración debe ir de 80 a 100, ¿va? Y siempre hay que tener a la mano, a lo mejor no hay pegado, pero sí a la mano una jeringa y heparina para la gasometría en caso de que nuestro bebecito, a pesar de que le hicimos los pasos iniciales, sigue cianótico. Una gasometría nos va a ayudar mucho, ¿va? En caso de que igual no tengamos el pulsioxímetro para ver a cuánto está saturando, una gasometría nos dice mucho. Igual nos dice también cuánto de lactato puede llegar a tener, que eso nos habla de una respiración anaerobia, ¿vale? Ligas umbilicales, la verdad es que no son así, vienen en un sobrecito ya más actualizado, vienen en un sobrecito, en una bolsita. Y dice ligas, o algo así. La bolsa de RPBI para echar el cordoncito que cortamos cuando lo ligamos. Lo de la vitamina K y el cloranfenicol, la verdad es que no se pone abajo. O sea, enfermería la mayoría de las veces se encarga de aplicar la vitamina K y el cloranfenicol. Entonces ustedes no se preocupen por eso. Mientras ustedes sepan bien el Reneo, no hay ningún problema. Entonces la evaluación inicial ya la vimos. O sea, esto básicamente ya lo vimos. Las 3 preguntas cuando nace. Lo del pensamiento tardío inmediato. Los pasos iniciales, eso también ya lo vimos. Acuérdense de que si se va a aspirar, en caso de ser necesario, primero boca y luego nariz, ¿va? ¿Qué otra cosa? A ver, importante de aquí. Esto también ya lo vimos, o sea, lo de la frecuencia cardíaca, que se van a tomar 6 segundos para ver cuántos latidos tiene. Y le vamos a multiplicar por 10, ¿vale? Para ver la frecuencia cardíaca, bueno, ya no es fetal, del bebecito, la frecuencia cardíaca. Vale, ahora, ¿qué otra cosa importante? Les decía que el pulsioxímetro se utiliza en la mano derecha. Eso también es importante. La verdad es que, al menos en la Margarita, no hay pulsioxímetro en el quirófano. Entonces, normalmente por eso se toma una gasometría o nada más se aplica oxígeno a flujo libre, ¿vale? Entonces, la tablita que ya vimos en el algoritmo también de cuánto debe estar saturando. Acuérdense de abrirlo a 10 litros minuto. Y si está a... esto igual ya lo vimos, me parece. Sí, creo que sí. Y vean, esto es un CPAP.
lo que les decía de la presión positiva continua. Perdón, mi letra fea. Vale. Y se le pone en su naricita, es como una, así va, en sus narinas, ¿va? Así va. Vean, o sea, los pulmones deben estar insuflados ligeramente siempre para que el bebé no se esfuerce tanto, para que quede cierta presión en los alvéolos y esto evite que colapsen. ¿Qué otra cosa? Bueno, cuando tengamos nuestra bolsa, válvula, mascarilla, voy a intentar dibujar, soy pésima dibujando. Y esta es la bolsita. Vamos a tener dos valvulitas que nos va a ser la PIP y la PEP. Esta es la PEP. La PEP va a ir de 5 a 8 centímetros de agua, ¿va? La PEP, ¿qué es? Básicamente la PEP nos va a decir la presión que va a quedarse en el alvéolo para evitar que colapse. Evita que colapse. Y la PIP va a ser la presión que nosotros ejercemos o el aire que entra, ¿va? La presión de aire que entra cuando nosotros apretamos esto, ¿va? Y de aquí cosas importantes, esto ya se los había dicho, lo de si mayor a 35 semanas 21%, menor a 35 del 21 al 30%. 10 litros, no se les olvide, lo de la PIP, lo que les decía. La PEP. A ver, ¿qué otra cosa importante? Ok, esto es muy importante, ¿va? ¿Cómo se los explico? Yo creo que esta es como la más fácil. Cuando nosotros determinemos que necesitamos ventilación a presión positiva, recordemos que vamos a utilizar ventilación a presión positiva cuando la frecuencia cardíaca de nuestro bebé sea menor a 100 y esté jadeando o boqueando o esté en apnea, ¿vale? Entonces acuérdense, menor a 100, frecuencia cardíaca o jadea, boquea. Vamos a utilizar ventilación a presión positiva durante 15 segundos. Vamos a ventilar 15 segundos, ¿ok? Ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3 durante 15 segundos y vamos a checar la frecuencia cardíaca fetal. Si esta, después de los 15 segundos, es menor a 100, entonces vamos a hacer algo muy importante. Vamos a hacer pasos correctivos de la ventilación, ¿va? Y a esto me refería yo con Mr. Sopa, que es la mnemotecnia que les decía. Vamos a hacer estos pasos. Estos quiero que se los aprendan para el martes, para que sea muy fácil. Entonces, mi bebé, ya me di cuenta, ya le hice los pasos iniciales, ya le chequé la frecuencia cardíaca fetal, la frecuencia cardíaca, y tiene menor a 100 y está jadeando, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer ventilación a presión positiva a 10 litros minuto, ya saben, y voy a ventilar. Ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3 durante 15 segundos. Después de eso, voy a checar la frecuencia cardíaca. Después de cada ciclo de ventilación, voy a checar siempre la frecuencia cardíaca, ¿va? Aún así, sigue siendo menor a 100. Entonces digo, a lo mejor mis ventilaciones no están siendo adecuadas, no están pasando. Voy a hacer Mr. Sopa. Mr. Sopa se va haciendo de 2 en 2, ¿vale? En pares, pues. Eso también se puede, las últimas dos también se puede hacer en pares, ¿va? Entonces, antes de que yo pueda pasar a intubar a mi paciente, necesito antes pasar por Mr. Sopa. Y se van a hacer de 2 en 2.
vamos a ver que la mascarilla esté sellada correctamente, tamaño adecuado, hay que reubicar la vía aérea, reposicionar y vamos a dar 5 ventilaciones. Ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Después voy a hacer, si a pesar de eso no están pasando mis ventilaciones, no está aumentando mi frecuencia cardíaca, voy a irme con las otras dos. Voy a hacer succión en caso de que sea necesario y voy a ver que la boca esté abierta y voy a hacer otras 5 ventilaciones. Ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Voy a checar mi frecuencia cardíaca. Si aún así no es mayor a 100, entonces voy a volver a hacer mis otras últimas 2 letras que me quedan de mi Mr. Sopa, ¿vale? Voy a aumentar mi PIP, mi PEP y si de plano nomás no jala y mi frecuencia cardíaca sigue siendo menor a 100, entonces ahora sí ya voy a considerar la intubación, ¿vale? O el uso de mascarilla laringea. Aquí les decía, lo de ventilo 2-3, ventilo 2-3, se debe hacer en un minuto. Debemos dar aproximadamente de 40 a 60 ventilaciones, ¿va? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con esto, vamos a decir ventilo 2-3, ventilo 2-3. Con esto aseguramos que en un minuto nosotros vamos a dar de 40 a 60 respiraciones por minuto. Bien, entonces, si supongamos que en los pasos correctivos con reubicar la vía aérea, o sea, me quedo en estas primeras 2 letras y ya jala, o sea, es decir, ya veo que mi tórax se expanda, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar, si aún mis ventilaciones, si yo veo que mi tórax se expande y la frecuencia cardíaca aumentó, entonces voy a dar 30 segundos, aumentó pero sigue siendo menor a 100. Voy a dar 30 segundos de ventilación efectiva, ¿vale? Es decir, de BPP, durante 30 segundos más. Si ya dando mis 30 segundos ya es mayor mi frecuencia cardíaca, mayor a 100, entonces ya solo voy a dar 15 segundos más para poder quitar la BPP, ¿va? Y bueno, la intubación realmente no vamos a hablar mucho de eso, ni de la mascarilla laringea. Ahora, es importante, si nuestra frecuencia cardíaca, si nosotros ya tenemos ventilaciones efectivas, acuérdense que el paso fundamental de la reanimación neonatal es tener una ventilación efectiva. No puedo comprimir yo si antes no tengo una ventilación efectiva. Si ya tengo una ventilación efectiva y aún así mi frecuencia es menor a 60, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a iniciar con mis compresiones durante un minuto, ¿vale? Voy a dar 3 compresiones y una ventilación. Así va a ir, ¿vale? Esa va a ser como la relación. Y esta va a ser con los 2 pulgares. Ya en prácticas vamos a ver cómo se hace. Y si aún así la frecuencia es menor a 60, entonces ya vamos a utilizar medicamentos, ¿vale? Como adrenalina. Aquí pueden ver, la presentación la tienen en su Classroom, pueden verla de forma más detallada. Y pues ya nada más consideraciones éticas para terminar. Perdón, la clase ya se hizo muy larga. Pero para terminar, pues nada más recordar las cuatro bases de la bioética, que es la autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, pues al final de la vida, ¿no? Y que pues los papás son los que deciden, como cuidado paliativo en bebés menores pues que menores a 22 semanas o con alguna anomalía, pues aunque sea darles un poquito de oxígeno para que no mueran como tal de asfixia, ¿no? Tener como pues esa responsabilidad, ¿no? Y que nosotros intentamos aliviar, evitamos el sufrimiento, ¿no? Aunque sabemos que a lo mejor el pronóstico de ese bebé pues no es favorable. Y
algo importante que igual que nos dice la 8ª edición de el Reneo es que vamos a suspenderlo cuando a partir de 20 minutos, ya dimos 20 minutos de reanimación, aún así no funciona, ya usamos medicamentos, ya intubamos 20 minutos, se va a suspender, ¿va? Pero fuera de eso, pues creo que sería todo. Perdón si me tardé mucho, la verdad es que quería que quedara claro esto. Si es un poquito enredado, ustedes díganme, me escriben sin ningún problema y yo les resuelvo su duda, ¿va? De todas formas les digo que vamos a el martes ver 25 minutos yo creo Reneo de forma práctica, saquen todas las dudas que tengan. Si a lo mejor hubo cosas que no me entendieron, en el manual de reanimación a lo mejor lo explica mejor, hay ejemplos que les pueden ayudar, ¿va? Entonces pues eso sería todo.